¿Alguna vez has sentido un escalofrío en un lugar absolutamente silencioso? Imagina el olor a pino y tierra húmeda, una cabaña de madera en mitad de la nada. Ahora, imagina desaparecer de ese lugar. Y no solo tú, sino tú y 4 miembros de tu familia, a la vez. En el otoño de 1997, 5 primos se reunieron en la remota cabaña de su abuelo en Texas para lo que se suponía que sería un fin de semana tranquilo. El lunes por la mañana, se habían esfumado. No había huellas en el barro, ni un solo signo de forcejeo. Las puertas de la cabaña estaban cerradas con llave. Desde dentro. Sus coches, intactos, seguían acuarcados fuera. Durante más de 25 años, una sola pregunta ha carcomido el alma de sus familias. ¿Qué demonios les pasó a los 5 primos de Hollow Creek? Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte y activar la campanita, porque juntos exploramos las historias donde el pasado se niega a permanecer enterrado. Y esta, te lo aseguro, es una de esas historias. La historia comienza. La cabaña se aferraba al borde del valle, medio devorada por los cedros y los acantilados de piedra caliza. No era un lugar lujoso, ni mucho menos. Sus paredes de cedro se habían vuelto grises y fantasmales por el clima. Un viejo columpio se combaba peligrosamente en el porche, y sus ventanas parecían parpadear ante los extraños como los ojos cansados y desconfiados de un anciano. Pero para la familia Holstead, siempre fue su refugio, su punto de retorno. Ese viernes por la tarde, a finales de octubre de 1997, los primos llegaron en coches separados, sus faros cortando un crepúsculo que ya teñía el cielo de naranja y morado. Hacía años que no estaban todos juntos, desde el funeral del abuelo. La vida los había dispersado. Se oyeron portazos, maleteros abriéndose con un chirrido, risas, tímidas al principio, como si buscaran un eco conocido, y luego más libres, más sonoras, a medida que recuperaban los viejos ritmos, la vieja complicidad. Thomas, con 24 años, era el ancla del grupo. De voz firme y mirada seria, estudiaba derecho y sentía el peso del primogénito sobre sus hombros. Fue el quien insistió en la reunión, convencido de que un fin de semana allí podría remendar las grietas que el silencio y el tiempo habían abierto en la familia. Claire, de 23 años, llegó en su sedán plateado. La vida la había endurecido. Compaginar 2 trabajos en Dallas le había afilado la voz y la mirada. Pero cuando vio a Thomas esperándola en el porche, toda su dureza se desvaneció y lo abrazó con fuerza. Jacob, solo un año menor, apareció con su guitarra en una mano y un pack de 6 cervezas. Era el pacificador, el que siempre llenaba los silencios incómodos con un acorde o una broma mala. Elena, pequeña pero con una energía feroz, llevaba su inseparable cámara colgada del cuello. Estudiaba fotografía con la obsesión de quien quiere congelar cada instante, de documentar la vida antes de que se escape. Y finalmente, Lily, la Benjamín con 19 años. Su coche era el más ruidoso. La música retumbaba con bajos potentes. Salió de él como un torbellino, con demasiada energía, demasiada imprudencia. Era la chispa que nadie podía, ni quería, controlar del todo. Esa noche, encendieron un gran fuego en la chimenea de piedra, un auténtico corazón de roca que calentaba toda la estancia. Asaron perritos calientes, contaron historias de fantasmas, recordaron veranos de la infancia en ese mismo lugar. Elena, fiel a su misión, lo grabó casi todo. Esas imágenes temblorosas y a media luz, que más tarde serían analizadas hasta la saciedad por la policía, son el último testamento de su existencia. En el video, sus rostros brillan, animados por las llamas. Parecen increíblemente jóvenes, proyectos de vida aún sin terminar. Las horas pasan, las voces se apagan, y uno a uno, el sueño los vence. A la mañana siguiente, Hollow Creek era un sepulcro de silencio. Cuando el sheriff llegó 2 días después, alertado por los padres preocupados,
Se encontró una escena que desafiaba toda lógica. Las tazas de café estaban recién lavadas y apiladas en la encimera, las chaquetas colgadas en los percheros, las camas deshechas, como si sus ocupantes acabaran de levantarse. Parecía que simplemente se hubieran levantado y salido a dar un paseo. Pero, ¿cómo? Si la puerta estaba cerrada por dentro. ¿Y por qué dejarían atrás sus carteras, sus llaves, sus coches? La única anomalía tangible, la cámara de Elena, abandonada sobre la mesa. El último fotograma no capturó nada más que oscuridad, con un borroso y enigmático haz de luz en una esquina, como si el obturador se hubiera disparado en medio de un movimiento brusco, y luego, la nada absoluta. Durante 26 largos años, ese silencio y esa última foto han sido las únicas respuestas, hasta ahora. El regreso y las primeras sombras. La carretera que llevaba a Hollow Creek ahora era diferente, más ancha, más recta. Pero para Margaret Lane, la opresión en el pecho era la misma de siempre. Un nudo que se apretaba con cada kilómetro. Habían pasado más de 25 años desde que sus primos se esfumaron. Ella tenía 17 entonces. Su madre no la dejó ir. «Eres demasiado joven», le dijo. Margaret se pasó todo el fin de semana enfurruñada, sintiéndose excluida. ¿Te imaginas cómo ese enfado adolescente se transformó en una culpa helada y perpetua? ¿Ser la única que se salvó por un simple capricho del destino? Ahora estaba de vuelta, no por voluntad propia. Los productores de Sombras Profundas, una docuserie de crímenes reales que triunfaba en YouTube, la habían contactado. Al principio se negó. La idea de que unas cámaras hurgaran en heridas que nunca habían cicatrizado le revolvía el estómago. Pero el productor le dijo algo que lo cambió todo. Hay nuevas pruebas, Margaret. Pruebas que podrían reescribir toda la historia. Y ahí estaba, frente a la cabaña, o lo que quedaba de ella. El porche se había derrumbado por una esquina. Las ventanas rotas eran cuencas vacías que miraban a la nada. El columpio, un espectro de sí mismo, todavía colgaba de sus cadenas oxidadas, chirriando con la brisa como un lamento. Daniel Price, el carismático presentador de la serie, se paró a su lado. Era un hombre con la mirada cansada de quien ha visto demasiada oscuridad. «Dime qué ves». «Veo el vacío», susurró Margaret, con la voz ahogada. «Veo el espacio que queda cuando la vida desaparece». Entraron. El aire era denso, un cóctel de polvo, moho y recuerdos podridos. Daniel, con la intuición de un sabueso, se agachó junto a la chimenea. ¿Sabes lo que los informes originales decían que encontraron aquí la mañana siguiente?, preguntó. Margaret negó con la cabeza. Nada, ni un vaso roto, ni muebles volcados, nada fuera de lugar. Solo la chimenea con cenizas frías. Daba la impresión de que el fuego se había consumido lentamente durante la noche. Hizo una pausa dramática y sus siguientes palabras cayeron como piedras en el silencio. Pero lo que los informes no mencionaron, un detalle que un agente retirado nos filtró, es que el fuego había sido reavivado esa misma mañana. Había madera nueva, ceniza fresca sobre la vieja. Alguien cuidó ese fuego después de la hora estimada de la desaparición. Margaret sintió un frío glacial recorrerla. ¿Entiendes lo que eso significa? Las implicaciones son aterradoras. O uno de los primos seguía vivo y allí por la mañana, o alguien más entró en la cabaña, reavivó el fuego y luego se marchó, cerrando por dentro. Las pruebas ocultas y la hija del sheriff. Fue entonces cuando Ryan, el productor de campo, le entregó una carpeta de Manila. Dentro había copias de fotos de la escena del crimen que nunca se hicieron públicas, y en una de ellas, apenas visibles en el polvo del suelo junto a la puerta principal, había unas marcas extrañas, huellas. «Parecen de un animal», susurró Margaret. «Míralas bien», dijo Daniel en voz baja. «No son de un animal.
Son huellas descalzas, pequeñas y estrechas, de una mujer o una niña. Las huellas nunca fueron identificadas, y lo más inquietante, fueron deliberadamente eliminadas del expediente oficial. ¿Por qué? ¿Por qué la policía ocultaría una prueba tan crucial? A menos claro que alguien muy poderoso no quisiera que la historia completa saliera a la luz. Esa noche la investigación los llevó a una vieja cafetería de carretera, donde se encontraron con Karen Wilkes, la hija del sheriff, que originalmente llevó el caso. «Mi padre se llevó ese caso a la tumba», confesó Karen, con la voz cargada de amargura. Siempre dijo que algo apestaba desde el principio. Vio cómo las pruebas se perdían, informes que se reescribían de la noche a la mañana. El caso se cerró con una rapidez sospechosa. Nunca lo dijo abiertamente, pero yo sé que sospechaba que alguien con mucho poder e influencia no quería que se resolviera. «¿Poderoso cómo?», preguntó Margaret. Karen miró a su alrededor antes de continuar. «Piensa en esto. Acuerdos de tierras, viejas fortunas familiares. La cabaña de tu abuelo no era solo una cabaña. Esa propiedad era la llave a un terreno mucho más grande, envuelto en disputas de herencias. Había gente con motivos muy serios para querer que los primos y cualquier pregunta que pudieran tener se esfumaran». Y entonces soltó la bomba. «Mi padre me contó que lo último que vio antes de que lo apartaran del caso fue un cuaderno. Uno de tus primos, no sabía cuál, lo llevaba a todas partes. Anotaba nombres, fechas, cosas extrañas. Ese cuaderno desapareció de la caja de pruebas antes de que pudiera ser registrado oficialmente. Quien quiera que lo escribiera», concluyó Karen, «había descubierto un secreto familiar que nunca, jamás, debió salir a la luz». Secretos de familia. La siguiente parada fue la más difícil. La casa de la tía Patricia, madre de Thomas y Claire. Era una mujer quebrada por el dolor, atrincherada en su casa como en una fortaleza. «Yo no exhibo fantasmas», dijo con frialdad, señalando los huecos vacíos en la pared donde deberían haber estado los retratos de sus hijos. Pero cuando Margaret, con la voz temblorosa, mencionó el cuaderno, los ojos de Patricia parpadearon. Una grieta apareció en su armadura. «Thomas lo tenía», admitió casi en un susurro. «No dejaba que nadie lo viera, ni siquiera Claire. Estaba inquieto, raro. Decía cosas como: no tenéis ni idea de en qué estaba metido realmente el abuelo. Esta tierra no es lo que creéis». Asustó a Claire con sus palabras. Antes de echarlos, como si se deshiciera de un objeto maldito, Patricia les entregó una pequeña caja de hojalata. Dentro, entre viejos recuerdos, había un trozo de papel arrugado. La letra, pulcra y reconocible, era de Thomas. Y decía: «El libro de cuentas existe, escondido en las paredes». Al día siguiente, estaban de nuevo en la cabaña, un lugar que cada vez se sentía más siniestro. Daniel, armado con una palanca, empezó a sondear las paredes de cedro. Tras varios intentos, un tablón se dio con un sonido hueco. Detrás, en un pequeño compartimento secreto, encontraron una caja de madera cubierta de moho. Dentro, un libro de contabilidad encuadernado en cuero y las iniciales del abuelo C.H. grabadas en la cubierta. El libro era un mapa de la oscuridad, un registro detallado de pagos clandestinos, sobornos, tratos ocultos, nombres en clave, iniciales y referencias a parcelas de tierra con sumideros y pozos no registrados. Lugares perfectos para hacer desaparecer cualquier cosa o a cualquier persona. Y en unas de las últimas páginas, con una tinta más oscura y una letra apresurada, una nota que no era del abuelo, seguramente de Thomas, y decía: «Lo saben, dejad de usar la cabaña. Hay demasiados ojos. Quema el resto».
Mientras Daniel guardaba el libro, Margaret tuvo la inconfundible y calofriante sensación de que los estaban observando. Miró instintivamente por la ventana rota y por una fracción de segundo le pareció ver una forma oscura que se retiraba velozmente entre los árboles. No fue su imaginación. Alguien estaba ahí. El nombre del monstruo. El libro de cuentas los llevó a un nombre que se repetía una y otra vez junto a grandes sumas de dinero. Charles Carnes, un viejo amigo del abuelo, cuyas iniciales CK aparecían por todas partes. Un hombre que, según los registros, aún vivía en un rancho aislado y decrépito junto al río. La confrontación fue tensa. Carnes era un hombre mayor, pero su cuerpo era duro como el roble, y su mirada, de un azul pálido y gélido, parecía capaz de atravesar el acero. «¿El libro de cuentas?», dijo con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ese libro debería haberse quemado con el resto de las pruebas». La confesión fue tan brutalmente directa que dejó a Margaret sin aliento. «Mis primos desaparecieron en esa cabaña», dijo ella, con la voz cargada de 26 años de dolor. Los ojos de Carnes se clavaron en los suyos, sin una pizca de empatía. «Algunos secretos están mejor podridos y bajo tierra. Si sigues cavando, lo único que conseguirás será ahogarte en el fango». Cuando se iban, derrotados y asustados, Margaret echó un último vistazo hacia el granero del rancho, y lo vio. Por un instante fugaz, una cara pálida y demacrada la observó desde la rendija de una ventana, antes de desaparecer. Un rostro que, a pesar del tiempo y el sufrimiento, le resultó imposiblemente familiar. El rostro de uno de sus primos. La noche decisiva. Esa noche montaron una vigilancia desesperada. Con cámaras infrarrojas y micrófonos de largo alcance, esperaron en la oscuridad helada. El micrófono no tardó en captar algo desde el granero, una respiración humana, débil, irregular. Y poco después, en el monitor, apareció la confirmación. Una figura esquelética, encorvada, salió del granero, dio unos pasos vacilantes bajo la luna y volvió a entrar. Tenían la prueba definitiva. Pero el nuevo sheriff, un hombre claramente puesto por las mismas fuerzas que controlaban el condado, se rió en sus caras. «Unas imágenes borrosas no demuestran nada», dijo con una amenaza velada en su voz. «Les aconsejo que dejen de molestar a un ciudadano respetado. Hurgar en el pasado puede enterrarlos a ustedes también». Margaret lo supo entonces. Estaban solos. Si no actuaban esa misma noche, esa persona en el granero desaparecería para siempre, como los demás. Bajo el manto de la medianoche volvieron. Forzaron la cerradura oxidada del granero y entraron en una oscuridad asfixiante. El lugar apestaba a moho, a podredumbre y a algo metálico, como sangre seca. Y entonces oyeron el sonido, un leve tintineo de cadenas. En un rincón, acurrucada sobre un lecho de paja sucia, había una figura. Estaba en los huesos, con el pelo enmarañado y los ojos desorbitados por un terror que parecía haberse hecho permanente. Una cadena de hierro, gruesa y oxidada, le mordía el tobillo. Margaret se tapó la boca para ahogar un sollozo. «Claire», susurró, y el nombre se rompió en su garganta. ¡Bum! La puerta del granero se abrió de golpe. Una luz cegadora los inundó. En el umbral, la imponente silueta de Charles Carnes, con un rifle de caza en la mano. «Deberíais haber escuchado al sheriff», gruñó, su voz un eco de la misma tumba que había cavado para su familia. El rifle apuntó directamente al pecho de Margaret. «Tu abuelo empezó todo esto. Sus secretos, su codicia,
Y tú, igual que Thomas, viniste a desenterrarlo todo, pero las raíces aquí son demasiado profundas. El caos se desató, un forcejeo desesperado, un disparo ensordecedor que hizo llover astillas del techo. En medio de la lucha, a lo lejos, el sonido creciente de sirenas. Carnes, por primera vez, mostró pánico en su rostro. Soltó el arma y salió corriendo, desapareciendo en la inmensidad de la noche. Cuando la policía por fin llegó, Margaret ya estaba abrazando la figura temblorosa, liberada de sus cadenas. La chica levantó la vista y con una voz que era apenas un susurro roto por 16 años de silencio y horror, dijo su nombre. Margaret. Era Claire. Estaba viva. El final o el comienzo de la casa. Claire fue rescatada, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Su cuerpo estaba destrozado por años de malnutrición y abuso. Su mente, un laberinto de traumas. Y Charles Carnes, el monstruo, se había esfumado. El sheriff Claiborne, ahora bajo una intensa investigación federal, afirmó cínicamente que se les escapó entre los árboles. Poco después, los restos de Thomas, Jacob, Elena y Lily fueron encontrados cerca de un sumidero en las vastas tierras de Carnes. El libro de cuentas, ahora en manos del FBI, destapó una red de corrupción tan profunda que hizo temblar los cimientos del condado. Pero el arquitecto principal de tanto dolor seguía libre. Una noche, en la habitación silenciosa y estéril del hospital, Claire se despertó sobresaltada, con la mirada perdida en la ventana oscura. «Dijo que volverá», susurró con una certeza aterradora. «¿Quién, Claire? ¿Quién volverá?», preguntó Margaret, aunque ya sabía la respuesta. Claire la miró, sus ojos reflejando la tormenta de afuera. «El hombre de ojos pálidos me lo dijo 1000 veces. Dijo que él siempre, siempre vuelve».